Hola chicos, vamos a ver si podemos hacer una breve explicación para que puedan realizar el trabajo práctico número 5. Hasta ahora habíamos visto la vez pasada la ley de Ohm. La ley de Ohm establecía que si teníamos un circuito eléctrico, donde generalmente en un circuito eléctrico teníamos una resistencia, un aparato eléctrico, en este caso es una resistencia, una fuente de energía, de voltaje, perdón, una fuente de voltaje que puede ser una pila, un transformador. Cuando se conectaba a esto por medio de conductores, por ahí circulaba una corriente eléctrica. ¿tá? Generalmente decíamos que el artefacto lo que hacía era transformar esa energía eléctrica en algún tipo de energía. Por ejemplo, una resistencia en calor. La resistencia de la plancha, la resistencia, no sé, de la jarra de la pava eléctrica. Todas esas son resistencias que transforman la energía eléctrica en calor. Bueno, al enchufarla se genera una corriente eléctrica. Bueno, acá es lo mismo. Esto representa eso. Y entonces, si queremos calcular la intensidad de corriente que circula por ahí, usábamos la ley de Ohm, que decía que la intensidad de corriente era el voltaje sobre la resistencia. De la misma fórmula despejábamos que el voltaje era la intensidad por la resistencia y la resistencia es el voltaje sobre la intensidad. Según cómo sea el dato del problema, íbamos a usar una u otra de las fórmulas. Y que todo eso estaba resumido en ese triangulito, que si queríamos calcular voltaje, o tensión, tapábamos eso y era I por R. Si queríamos calcular I, tapábamos I y nos quedaba B sobre R. Y si queríamos calcular R, tapábamos R y nos quedaba B sobre I. Ese triangulito resumía las tres fórmulas, digamos. Vamos a ver hoy potencia eléctrica. Solo decíamos que la resistencia transforma la energía eléctrica en calor, por ejemplo. Bueno, lo rápido que hace esa transformación, eso es la potencia. O sea, la potencia es la energía transformada, digamos, la energía que en este caso era energía eléctrica y se transformaba en calor, dividido el tiempo que tarda en transformarla. Pero para calcular eso no vamos a usar una fórmula que sería energía sobre tiempo, podría ser, pero no. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. La potencia eléctrica se calcula como la intensidad de corriente por el voltaje. ¿tá? Si, por ejemplo, tenemos la resistencia está conectada a una fuente de, no sé, 12 volt y circula una corriente de 1 amper, 12 por 1 es 1. Es 12. Entonces sería la potencia de 12 watt. La potencia se mide en watt. O sea, siempre cuando queremos definir una unidad, la escribíamos entre corchetes, la unidad es el watt. Se representa con una W. Se escribe W-A-T-T. W-A-T-T. Así se escribe watt. Y es la unidad de la potencia. Ustedes habitualmente se escucha, por ejemplo, una lámpara de tantos watts, el equipo de música tiene tantos watts. Bueno, eso es potencia. ¿Tá? Bien, la potencia entonces es I por B, o también puede ser, ahí lo van a tener en el apunte, que la potencia se puede calcular como B al cuadrado sobre R. Eso si tenemos en el dato, en vez de saber la corriente, sabemos la resistencia. Entonces B al cuadrado sobre R, o también la potencia se puede calcular como I al cuadrado por R. I al cuadrado por R. ¿tá? Todo esto, o usamos esta fórmula, o esta, todo según el dato del problema. ¿tá? Y por último, energía. Yo recién decía que la energía es la potencia, o que la potencia es la energía sobre el tiempo, pero también podemos decir que al revés, que la energía es la potencia por el tiempo. Habitualmente uno escucha hablar que el consumo de un hogar se mide en kilowatt hora, por ejemplo, tantos kilowatt hora. Bueno, justamente kilowatt hora estamos multiplicando una potencia por un tiempo. Vamos a un ejemplo, algunos ejemplos, digamos. Bien, acá tenemos un ejemplo. Una lámpara se conecta a una batería de 12 volt y la corriente que circula es de 1,25 amperes. Determina la potencia de la lámpara. Sabemos que la tensión a la que se conecta son 12 volt y que la intensidad de corriente que circula son 1,25 amperes. Y entonces, si queremos calcular la potencia, como bien dijimos recién,
en este caso tenemos como dato la tensión y la intensidad de corriente, multiplicamos B por I o I por B, que es lo mismo. O sea que eso va a ser 12 volt por 1,25 amperes. Y si hacemos la cuenta, eso nos está dando 15 watts. ¿Está? Hagan la cuenta ustedes, no me crean. Y va a ver que les da 15 watts. Bien, vamos a otro ejemplo más ahora para calcular energía. Entonces, supongamos, fíjense cómo dice, supongamos que la lámpara del ejemplo anterior estuvo encendida 3 horas. Calcular la energía consumida. Como son los datos del problema anterior, sabemos que la potencia es 15 watts. Y estuvo encendido 3 horas. El tiempo es 3 horas. Y acá vamos a tener que aclarar un poquitito las unidades de energía. Yo recién mencioné, cuando estaba explicándoles, el kilowatt hora. Esa es una de las unidades de energía. También se puede medir en joule. Todo depende, bueno, de las cuentas que vayamos a hacer. En este caso, justo en este problema, van a ver que nos va a dar, si lo calculamos en joule, un número muy grande, y si lo calculamos en kilowatt hora, un número muy chico. El kilowatt hora es muy usado por ejemplo, en la factura de la luz. Si uno se fija en la factura de la luz, se mide la energía que te entrega la compañía, la mide en kilowatt hora. Pero bueno, vamos a calcular las dos unidades. Para eso vamos a tener que hacer un pasaje. Por un lado, los 15 watts los vamos a tener que expresar en kilowatt. Cada kilowatt es 1000 watts, así que 15 watts, ¿tá? Habría que dividirlo por 1000 para expresarlo en kilowatt. Si lo dividimos por 1000 nos da 0,015, ¿tá? Kilowatt. ¿Tá? 15 dividido 1000, 0,0015. Perdón, 0,015. Y si lo queremos calcular en kilowatt hora, esto lo dejamos en hora. Pero si lo queremos calcular en joule, este tiempo hay que pasarlo a segundos. Cada hora son 3600 segundos. Así que 3 horas por 3600 son 10.800 segundos. ¿Está? Bien. Cada hora son 3600. Acuérdense que una hora son 60 minutos y 60 minutos son una hora. O sea que para pasar de hora a segundo hay que multiplicar por 60 dos veces. O sea, 1 por 60 por 60. O sea, 60 por 60 son 3600. Quiere decir que cada hora son 3600 segundos. Bien, entonces, si yo quiero calcular la energía, dijimos que la energía es la potencia por el tiempo. O sea que si lo calculamos en kilowatt hora, voy a usar la potencia en kilowatt, 0,015 kilowatt por 3 horas. 3 horas. Eso es 0,045 kilowatt hora. Y si lo calculamos en joule, ahí voy a tener la potencia en watt, 15 watt por 10.800 segundos. Y ahí vamos a usar al señor Casio, invocamos a Mr. Casio o a San Casio. 15 por 10.800, eso me da 162.000 joules. Muy bien, espero que hayan entendido. Al trabajar ahora no hay excusas.